de que tu presencia, Señor, está en medio de nosotros, en medio de cada uno de nosotros, y que este momento, Señor, lo disponemos para recibir, papito lindo, el consejo de tu palabra, Dios Todopoderoso, creyendo y sabiendo de que la misma no regresa vacía, Señor, sino cumple el propósito por el cual has enviado tu palabra, el propósito por el cual tú nos has traído a tu casa, Señor, esta noche, papito lindo. Y desde ya sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, transformará nuestras vidas, Señor, de tal forma, papito lindo, que nunca más, Señor, nunca más volveremos a ser las mismas personas, papito lindo, sino antes bien seguiremos, Señor. Si algo hemos logrado, Señor, por tu gracia en este tiempo, Señor, de agradarte, pues ayúdanos, papito lindo, sigue derramando de tu gracia, Padre Celestial, para poder continuar en esa línea, Padre Celestial, y poder escuchar, Señor, un día aquella frase, Señor, que tú le dijiste al Señor Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sabemos, Señor, que un día escucharemos, Padre Celestial, esta frase cuando nos digas: entra en el gozo de tu Señor. Allí estaremos, papito lindo, para darte toda la gloria, para darte toda la honra, Señor, solamente a ti. Ahora disponemos, Señor, nuestro corazón para que tú vengas a sembrar, Señor, tu palabra en nuestros corazones, y que la misma, Señor, nos transforme de tal forma que tu nombre, Señor, sea glorificado, papito lindo, con todo lo que nosotros hagamos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias te damos una vez más, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Cuando dan gloria a Dios, Dios los bendiga, sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor, amén. Pues vamos a retomar este tema, mis amados hermanos, que hemos tenido ahí en el tintero, ¿verdad? Vamos a continuar hablando acerca de los frutos del matrimonio, y estamos dentro del tema, en el número 5, que es dar fruto. Recuerden que lo hemos mencionado, ¿verdad? De que aunque no todos, mis amados hermanos, están casados, ¿verdad? Recuérdense que, como se les decía en algún momento, pues en algún momento tal vez nuestros hijos se van a casar, en algún momento vamos a tener algún consejo para darle a algún matrimonio sin necesidad de que estemos casados, ¿verdad? Amén. Y sobre todo, y lo más importante, recuérdense, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros como iglesia se está preparando para una boda. Amén. Lógicamente, ¿verdad? El matrimonio entre la iglesia y el Señor Jesús, pues no va a ser como, lo digo así, no es que me lamente del matrimonio, que Dios me libre, ¿verdad? Sino no va a ser como lamentablemente nos va a nosotros en el matrimonio, de que a veces, mis amados hermanos, no es fácil, amén. Pero lógicamente se va a casar una iglesia ya preparada y perfecta, ¿verdad? Con el Señor, que Él es perfecto. Entonces ahí no nos hagamos a la idea de que ese matrimonio va a ser como los matrimonios acá en la tierra, sino va a ser algo hermoso, mis amados hermanos, en medio del cual, se les digo, vale la pena que ustedes y yo nos sigamos preparando para esas bodas. ¿Decimos amén? Porque vamos a continuar hablando de los frutos del matrimonio. En este punto vamos a hablar de dar fruto. No sé si lo recordarán, pero este tema en particular yo ya lo empecé. Si no mal recuerdo, voy en el desarrollo, es donde pues no lo he desarrollado todavía, y hasta ahí voy a llegar. Pero vamos a ir dando las bases bíblicas. Recuérdense, la base bíblica que tenemos hasta el día de hoy es Génesis 1, 27 y 28. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Y luego dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. Hasta ahí vamos todavía, mis amados hermanos. La palabra fructificar, lo hemos hablado, significa aumentar, crecer, fértil, multiplicar, fructífero, y estamos en que es dar fruto. Amén. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 8. Si ustedes le han puesto atención a veces cuando yo oro antes para empezar a predicar, ¿verdad? Yo menciono mucho esta cita. Amén. Dice acá: en esto he glorificado a mi Padre, en que deis mucho fruto. Amén. Y así dice: probéis que sois mis discípulos. Entonces, mis amados hermanos, pónganle atención. Voy a regresar por algo curioso que se dice ahí.
En esto he glorificado a mi Padre, en que deis mucho fruto. Pero vean lo que dice acá. Y así prueben que ustedes son mis discípulos. Amén. Entonces los frutos, mis amados hermanos, son una prueba de que ustedes y yo somos discípulos. En otras palabras, son una prueba de que ustedes y yo tenemos maestro. Amén. Dice acá Juan capítulo 15 versículo 8, la misma versión pero diferente cita: cuando vuestras vidas dan abundantes frutos, demostráis que sois mis discípulos maduros, que glorifican a mi Padre. Miren, aquí me llama la atención, me recuerdo de un hombre que la Biblia le llama, bueno, se llama José, pero era de un lugar llamado Arimatea, entonces por eso le decían José de Arimatea, ¿verdad? Pero ese hombre, mis amados hermanos, cuando Jesús murió, dice la Biblia que él fue y le pidió el cuerpo a Pilato. Y lo que a mí me llama la atención en particular de ese hombre, que la Biblia dice que ese hombre era uno de los discípulos del Señor. ¿Por qué me llama la atención? Porque ustedes y yo sabemos, ¿verdad?, de que el Señor pues tuvo muchos discípulos, pero caminó en sí con 12. Amén. Y si este hombre era discípulo del Señor, yo siempre he pensado de que él debería de haber sido el que debería de haber suplido la vacante de Judas. Mas sin embargo no estaba. Amén. Podemos pensar, es un pensamiento, ¿verdad?, de que sí era discípulo, pero le faltaba un poquito de madurez. Amén. Entonces aquí la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que los frutos se van dando conforme ustedes y yo vamos madurando. Esto que está acá solo lo voy a tratar de leer, porque esto ya lo expliqué, y esto es lo que tengo que explicar el día de hoy a partir de acá. Amén. Solo lo voy a leer. Dice que la palabra, esta palabra donde dice acá, sois, demostráis que sois, esa frase, los significados son los que están ahí: descendencia, engendrar, ser ordenado para ser, ser forjado y casarse. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces la número 1, cuando dice y así demostréis que sois, significa descendencia, conjunto de hijos y nietos y demás generaciones sucesivas por línea recta descendente. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendigan y los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta no es una promesa, mis amados hermanos, solamente para Abraham, es una promesa para cada uno de nosotros, que por la fe, dice la Biblia, somos hijos de Abraham. Amén. Pero para llegar a este punto de que con nosotros, en nosotros, por nosotros, las familias sean benditas, recuérdense, tengo que dar fruto, ¿sí? Tengo que demostrar que soy discípulo. ¿Y cómo lo demuestro? Dando fruto. Ok, eso repito, voy rápido porque esto ya lo expliqué. Número 2 significa engendrar. ¿Cómo demuestro que soy? Dando fruto, engendrando. La palabra engendrar significa dar vida a un nuevo ser. Isaías 66:9 dice: yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice el Señor. Amén. Entonces hay cosas, mis amados hermanos, que la naturaleza, la misma ciencia, dice acá, lo impiden. Amén. Pero cuando hay alguien que engendra, alguien que da fruto, se puede lograr lo imposible. Recordemos que la Biblia nos muestra que Sara y Abraham ya eran ancianos, aproximadamente 100 o 99 años por ahí andaban, mis amados hermanos. Y hay un pasaje en el libro de Romanos que dice que estando Abraham en relación a engendrar, porque es el varón el que engendra, que ya estaba muerto, dice, dando a entender que su cuerpo ya no tenía la capacidad de engendrar. Mas sin embargo, como Abraham le creyó a Dios, dice la Biblia acá: yo que hago engendrar, impediré el nacimiento. Como quien dice, si se engendró, se tiene que dar a luz. Entonces aquí la misma cosa es, mis amados hermanos, si ustedes y yo somos discípulos del Señor, tenemos que dar fruto. Amén. El fruto no se da en algún momento en el que pues deje yo de ser discípulo del Señor. Pero si soy discípulo, la Biblia muestra ahí, gracias, que tengo que dar fruto. Amén. Porque dice acá: si ya permití que se engendrara, ahora voy a impedir el nacimiento. O sea, si ya ustedes estamos buscando el Señor,
¿Va a impedir el crecimiento? Pues definitivamente no, ¿verdad? Número 3, la palabra demostrar que somos sus discípulos significa ser ordenado para ser. Miren, yo me recuerdo en este momento cuando a mí, mis amados hermanos, me enviaron a abrir una iglesia, la primera iglesia. No me enviaron como pastor, sino me enviaron como obrero a abrir una obra. Amén. Entonces acá dice ser ordenado para ser. Me enviaron. A los 4 meses de que me enviaron, pues el pastor que me envió fue a ver cómo estaba la obra, verá si había algo o no había nada. Bendito Dios. A los 4 meses ya teníamos templo, teníamos sillas y teníamos como unas 7 personas tal vez. O sea, ya había algún fruto, ¿verdad? De enviar a alguien sin nada y 4 meses después ya había algo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en esa actividad? Al ver que ya había algo, 4 meses después me nombraron pastor, me ordenaron pastor. Entonces, es necesario, mis amados hermanos, que ustedes y yo demos fruto, porque acuérdense que escrito está, por sus frutos los conoceréis. Muchos de nosotros, en cuenta yo, no sé, mi esposa, pueden preguntarle ustedes a ella, pero yo les digo, cuando yo llegué a la iglesia, en donde tomé las cosas de Dios en serio, porque antes había ido a un montón de iglesias, pero no había tomado nada en serio. Yo no llegué ni siquiera anhelando un privilegio. Yo llegué porque me invitaron a un discipulado, me gustó lo que se predicó en el discipulado, y yo dije dentro de mí, si esto predican en la casa, ¿qué se predicará en la iglesia? Y por eso llegué yo a la iglesia. Pero estando en la iglesia, empecé, la gloria es para el Señor, a dar frutos, y miren lo que llegué a hacer. Entonces, ¿por qué llegué a ser ministro? Por los frutos que empecé a dar. Y ustedes creen que yo llegué a la iglesia queriendo ser pastor. Si les he comentado, ¿verdad?, que cuando a mí, mis papás me llevaban a la iglesia, no había culto que no me pellizcaran. ¿Por qué? Porque para empezar, no quería ir. Pero les digo esto, ¿por qué? Porque se empezaron a dar frutos, me ordenaron, y ahora soy. Amén. Entonces así pasan todos nosotros. Tal vez ustedes y yo no venimos a la iglesia anhelando o queriendo ser algo o algún privilegio, pero ustedes den frutos, y de lo demás el Señor se encarga. Ser ordenado para ser, esto significa que guarda orden y método en sus acciones. 1 Corintios 14:33 dice, porque Él, quien es la fuente de las profecías, no es un Dios de confusión y desorden, sino de paz y de orden. Estamos hablando de que todo tiene que ser ordenado para llegar a ser, ¿verdad? Como es la práctica en todas las iglesias de los santos, del pueblo de Dios. Amén. Perdónenme si voy muy rápido, pero como repito, esto yo ya lo di, y a mí me compete el día de hoy empezar después de esto. Y pues solo voy a leer acá, número 4. Demostrar que somos es ser forjado. Y si ustedes le pusieron atención a la profecía, hoy hablaba acerca del agua y la formación. Yo les digo algo, mis amados hermanos, ser formado es duro. Uno dentro de la formación, uno como hijo, uno como oveja, puede llegar a pensar, si es como hijo, mis papás no me aman. Si es como oveja, hasta llegar a pensar, le caigo mal al pastor. Es que es formación, y dentro de la formación, mis amados hermanos, se nos quita todo aquello que no nos sirve. Bueno, quería poner ejemplos, pero mejor no, porque si no, no llego a donde quiero llegar. Ser forjado. El forjado es un proceso, escuchen, de fabricación que da forma al metal utilizando fuerzas de compresión y un martillo. ¿Alguna vez se han dado ustedes un martillazo? Es una cosa así tan deliciosa que uno dice, quiero otro. No, es algo, mis amados hermanos, que yo a veces me pongo a pensar en realidad, no sé, tal vez ustedes lo han pensado y tendrán la respuesta. En realidad, cuando uno, por el ejemplo de un martillazo, cuando uno se da un martillazo, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Quién siente el dolor en sí? ¿El dedo? ¿El corazón? ¿El cerebro? Porque cuando uno se da un martillazo, yo no sé si lo han experimentado, pero le duele a uno casi que todo, mis amados amigos. Amén. Pero ¿en dónde se sentirá en realidad el dolor? Yo creo que hasta el alma le duele a uno. Entonces démonos cuenta que el ser forjado no es fácil.
me van a tener que, dice acá, utilizando fuerzas de compresión, me van a tener que presionar, me van a tener que moldear a puro martillo y seguramente nos va a doler. Pero cuando ya se termine la obra, miren, por ejemplo, los joyeros, tal vez alguno de ustedes sabe de joyas, de cómo se hacen y todo. Este anillo, voy a poner de ejemplo este anillo. Este anillo, mis amados hermanos, pues dicen que es de oro, ¿verdad? Me imagino porque desde 2015 lo tengo y está intacto. En alguna oportunidad, por pura curiosidad, porque ahorita les voy a decir cuánto nos costó y en cuánto nos lo querían revender después, fui yo a una joyería y le dije, mire cuánto me da, solo por curiosidad, no lo pensaba vender, cuánto me da por este anillo, es de oro. Y me dijo, creo que 900 quetzales, creo que me dijo. ¿Cuánto es 900, Colón? 60,000, imagínense, 60,000. El anillo nos costó 4,500. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto? Como 300,000. Entonces imagínense, me querían dar, ¿cuánto? 60,000. Nos costó 300,000. Y luego fui a otra joyería y le dije, mire cuánto me cobra por hacerme un anillo igual que este. Y me dijo 10,000 quetzales. ¿Cuánto es eso? Imagínense. Cuando yo lo quería vender, me iban a dar 60,000. El anillo nos costó, ¿cuánto? 300,000. Y cuando yo fui a una joyería para que me hicieran uno igual, me dijeron que me lo hacían en 700,000. Entonces, en realidad, ¿cuánto vale? Entonces, supuestamente me dijeron que me daban 60 porque lo tenían que deshacer y todo el proceso. O sea, el oro, digámoslo así, en bruto, por así decirlo, pues no vale mucho, pues para los joyeros, ¿verdad? Pero ya forjado, ya bien martillado, ya con un diseño, miren cuánto me lo querían dar, en 700,000. ¿Y será que eso pasa solamente con las joyas o pasará con nosotros? Pasa con nosotros, ya bien martillados, ya bien metidos bajo presión, en donde sentimos que ya no aguantamos. De ahí, mis amados hermanos, sale el aceite. Y ahí sale, mis amados hermanos, la unción, que dice la Biblia que es la que pudre yugos. Pero para que pudra yugos y salga aceite, el buey primero tiene que haber trabajado y trabajado y trabajado y trabajado. Y ya después de tanto haber trabajado, le empieza a salir un aceite que hace que el yugo se resbale y queda libre. Y eso es literalmente hablando de un animal. Pero un animal que le ponen yugo y no hace nada, nunca se va a poder liberar del yugo. Entonces yo sé, mis amados hermanos, que el matrimonio, porque acuérdense que de eso estamos hablando, muchas veces uno tiene que ser metido, dice acá, utilizando fuerzas de compresión y un martillo. Muchas veces uno siente que en el matrimonio, hoy sí, ya no. Pero a su tiempo, mis amados hermanos, no sé si ustedes, bueno, imagino que tal vez sí, pero han escuchado o conocen al apóstol Mario. O sea, supuestamente va a venir este año aquí, creo yo, ¿verdad? Sí, lo conocen, al apóstol Mario Rivera. Ok, ¿han escuchado el testimonio de la esposa y de él? Pues bueno, no supuestamente, así es. Él dice que él era un drogadicto, de aquellos drogadictos empedernidos, mis amados amigos. No les voy a contar todo el testimonio, un resumen, ¿verdad? El asunto es que se casaron con su esposa y la esposa, ninguno de los dos eran cristianos. Ella empezó a buscar de Dios y le empezó a pedir al Señor porque restaurara a su esposo. Imagínense si el esposo era un drogadicto, cualquier otra mujer, ¿qué es lo que hace? Lo deja. Pero ella no, ella se esforzó. Ya les resumí todo el testimonio. Y miren lo que es ahora el apóstol Mario. Pero ¿qué hubiera pasado si la mujer lo desecha? La esposa, perdón. Probablemente ya se hubiera muerto. Porque él así lo dice, mis amados hermanos. Entonces muchas veces el Señor nos mete a presión para ver de qué estamos hechos. Y para ver, mis amados hermanos, cuál va a ser el fruto de los martillazos. Y se van a dar cuenta
es que cuando ya venga el fruto, todos van a querer comer de aquel fruto, pero el proceso, solo ustedes y yo lo sabemos, nadie más. Todos dicen, quisiera ser como el hermano, como la hermana, quisiera tener aquí, tener allá, pero el proceso, muy pocas personas lo aguantan o muy pocas personas están dispuestas a pasar. Ya me detuve mucho. Isaías 44:12, miren lo que hace el herrero, calienta el metal en el fuego, lo forja, lo moldea a golpe de martillo y lo trabaja con su fuerte brazo, pero si el herrero no se alimenta ni bebe agua, se cansa y pierde toda su fuerza. Ok, pero ahí ya vimos cómo forjan el metal. Y por último, la palabra sois, esta fue la que a mí más me llamó la atención, porque dice, y así demostréis que sois mis discípulos, y la palabra esa significa casarse. Entonces los frutos que ustedes y yo damos como cristianos, mis amados hermanos, demuestran quién se casa con Cristo y quién no, así de simple. Miren qué tremendo. Pero no vamos a ponernos a ver, aquel tiene frutos, aquella tiene frutos de que no se casa. No, los nuestros. Leo rápidamente. Casarse pues significa unirse en matrimonio mediante ceremonia civil o religiosa, matrimonio, relación legal, religiosa o ambas. Y Jueces 1:14-15 dice, el día de su casamiento, y que ahí habla de Caleb, y Caleb le dijo, le dio el manantial alto y el manantial bajo. Con lo que pasó ahí en el contexto, ahí se lo coloqué algo resumido porque no cabe, ¿verdad? El asunto es que dice la Biblia que Caleb había dicho que quien conquistara a un gigante le iba a dar como esposa a su hija. Y había un hombre llamado Otoniel, y Otoniel dice que fue, hizo lo que Caleb había dicho y le dio por esposa a su hija. Ya que se la había dado por esposa, Otoniel le dice, dile a tu padre que qué nos va a dar. Y de ahí surge esta cita. Y el día de su casamiento, Axa, recuerdo que se llama la hija, fue y le dijo que qué les iba a dar. Pero quien le dijo, ve y dile que qué nos va a dar, fue el esposo. Y dice la Biblia que Caleb le dio los manantiales de arriba, dice alguna versión, y los manantiales de abajo. O sea, les dio provisión de por vida. Amén. Eso es lo que acontece cuando hay fruto. Ok, pero aquí empezamos ya el desarrollo, mis amados hermanos, y vean esto. Santiago, capítulo 3, versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, ¿y qué dice ahí? Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si lo leyeron y le pusieron atención, esa sabiduría tiene 8 frutos. Uno de ellos dice que la sabiduría es de buenos frutos. Y vean qué es lo que dice luego. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, uno, mis amados hermanos, de los frutos que ustedes y yo tenemos que dar en el matrimonio, ¿cuál es? Según lo que está ahí en la pantalla. Dice, escuchen, pero la sabiduría que es de lo alto, vamos a resumirlo, tiene buenos frutos. Amén. Y el fruto de justicia se siembra en paz. O sea, viene hablando desde la sabiduría. La sabiduría da frutos, y ya cuando están esos frutos, el fruto que da la sabiduría, dice acá, y el fruto de justicia se siembra en paz. Entonces acá el primer fruto, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos que dar dentro del matrimonio es la sabiduría. La Biblia dice que con sabiduría se edifica la casa, y que no hay otra forma de edificar la casa, mis amados hermanos, si Jehová no edifica con nosotros. Entonces acá es un momento para que ustedes y yo nos pongamos a reflexionar en relación a nuestro matrimonio, pero también a nuestra casa. Si le pusieron atención a la profecía, hablaba hoy de restitución. Te devolveré lo que comió la oruga, el feltón, el revoltón y la langosta. Ok, pensemos. Ayúdenme.
alguien perdió algo, o sea, no precisamente nosotros, no precisamente yo perdí algo, alguien perdió algo, cualquier cosa, ¿qué sería? Perdió una casa. Y el Señor está hablando de restitución. La pregunta sería, al entender esto que hay que edificar con sabiduría, ¿para qué quiero yo una casa? El Señor dice, bueno, voy a restituir lo que perdiste. La pregunta es, al empezar a edificar con sabiduría, ¿pero para qué quiero yo una casa? A eso ya uno tiene que sentarse, meditar, reflexionar, ¿qué va a hacer con esa casa? Amén. Me voy dando a entender con eso. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Puede ser cualquier otra cosa, que alguien perdió cualquier otra cosa, pero bueno, si yo la recupero, ¿qué voy a hacer con ella? Porque pongámonos a pensar, si se perdió la casa, ok, ¿por qué se perdió? Y la recupero y vuelvo a hacer lo mismo por lo que la perdí. Entonces, si el corazón, mis amados hermanos, no va cambiando y en nuestros matrimonios no hay frutos de sabiduría, podemos llegar a tener más que cualquier persona, pero lo vamos a volver a perder. Miren, dice la gente que estudia la economía. Dice que hicieron un estudio como consecuencia de todos aquellos que no quieren pagar impuestos y que ellos dicen que los ricos tienen que pagar más impuestos que los pobres. A mí, miren la excusa que utilizan para no querer pagar impuestos, que paguen los ricos. Entonces, como consecuencia de eso, los economistas hicieron un estudio y ellos llegaron a la conclusión de que si toda la riqueza que está en el mundo se reparte entre la gente pobre, ciertamente la pobreza se acaba. Pero al paso de 5 años, ¿en dónde creen que va a estar la riqueza otra vez? En manos de los mismos que las tenían. ¿Y por qué? Si se supone que a los pobres, con lo que les dieron, los sacaron de pobres. ¿Y por qué vuelven a ser pobres otra vez? Porque no es, mis amados hermanos, entiendan bien esto, no es el dinero el que saca a la gente de pobre. ¿Qué es? La sabiduría. Y la sabiduría, la Biblia muestra claramente, solamente viene de parte de Dios. Pero si lo vamos entendiendo, la sabiduría es un fruto. Amén. Y es un fruto que tenemos que dar dentro del matrimonio. Es que uno de nuestros conflictos, mis amados hermanos, en el matrimonio, en las relaciones, es que todos tenemos defectos, definitivamente, ¿verdad? Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero cuando empezamos a ver algo en el cónyuge, porque estamos hablando del matrimonio, que no va acorde a lo que yo pienso, ¿qué es lo primero que quiere hacer el cónyuge? Ayúdenme, mis amados hermanos. Resulta que hay un matrimonio que el esposo o la esposa no piensa igual que él o que ella. ¿Qué quiere hacer el cónyuge con el que no piensa igual? Hacerlo entender, dice, está bien. Pero uno de los grandes conflictos de los que se busca, de los que se cae dentro del matrimonio, es que el cónyuge quiere hacer cambiar al esposo, quiere hacer cambiar a la esposa. ¿Se puede? Ni siquiera, mis amados hermanos, si no es por Cristo y el Espíritu Santo, ni siquiera tenemos la capacidad de cambiar nuestra propia vida, menos cambiar la vida al cónyuge. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que hay que pedir, mis amados hermanos? Sabiduría. ¿Para qué? Para que con sabiduría se edifique la casa y entonces sin necesidad de que pensemos que alguien se está cargando, ¿verdad? Porque el otro no cambia, sin necesidad de que nos carguemos, la otra persona, el cónyuge, la casa va a cambiar. Amén.
Pero ¿es fácil, mis amados hermanos? No, ¿por qué? Porque normalmente, miren lo que la Biblia nos sigue mostrando acá, que también la sabiduría está vinculada con el fruto de justicia, pero este fruto se siembra en paz. Y a veces esto es lo que menos hay en nuestras casas, mis amados hermanos, la paz. ¿Y cómo voy a cosechar entonces justicia y sabiduría si todo lo que hago lo hago alocadamente, lo hago vengándome, lo hago peleando? ¿Cómo? Son frutos del matrimonio. Ok, aquí hay dos significados, mis amados hermanos, de esta palabra sabiduría, pero la sabiduría que es de lo alto, todo lo que ya leímos, da fruto. Número 1, sabio e instruido. Entonces la persona, mis amados hermanos, dentro del matrimonio, que va a recibir la sabiduría, tiene que llegar a ser sabio. Y escuchen que dice el mismo libro de Santiago, capítulo 3:13, dice: ¿quién entre vosotros, dice, es sabio e inteligente? Sí, entre vosotros, que se repite, pero dice ahí, ¿quién de ustedes, está haciendo una pregunta, quién de ustedes se considera sabio e inteligente? Digamos que el apóstol de Santiago está acá y les hace una pregunta: hermanos, ¿quién de ustedes se considera sabio e inteligente? ¿Me pueden levantar su mano y decir amén? Depende. Ok, ¿y los demás? Entonces ahí dijo alguien, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Porque miren pues, mis amados, como el ejemplo que les he puesto siempre, ¿verdad? Si yo digo esta noche, levánteme la mano las mujeres, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a levantar la mano? ¿Y será que yo la tengo que levantar, pastor? Dicen las hermanas. No, si yo digo levanten la mano las mujeres, ¿qué hacen las mujeres? ¿Dudan ustedes? ¿Será que la levanto o será que no? No, ¿por qué? Porque ustedes saben lo que son. Nadie va a venir a hacerlas dudar y será que yo soy mujer. No, ustedes saben lo que son. Y aquí pues es lo mismo. Si Dios dice, ¿quién de ustedes es sabio e inteligente? Y si nos quedamos, ¿la levanto o no la levanto? ¿Por qué? Porque estamos conscientes. A veces no estamos conscientes y no estamos inseguros si somos sabios o inteligentes. Y esta debería de ser, bueno, más que característica, este debería de ser un fruto que ustedes y yo deberíamos de tener. Entonces, cuando el apóstol Santiago hace esta pregunta, sabio e inteligente, ustedes y yo deberíamos levantar la mano, decir presente, decir amén, eso es lo que soy. Pero como repito, muchas veces estamos seguros de que no lo somos, estamos seguros de que nos falta sabiduría, nos falta inteligencia, y otras veces es pura inseguridad. No es que no lo seamos, pero la inseguridad de lo que la Biblia dice, de que huye el impío sin que nadie lo persiga. Imagínense, voy a decir que soy sabio y acabo de hacer esto. No, mejor no. Pero vamos a suponer de que sí hay pura sabiduría e inteligencia acá. Ah, gloria a Dios, por eso amén. Entonces dice, ¿quién de ustedes se considera sabio e inteligente? Miren cómo se demuestra, escuchen cómo se demuestra la sabiduría y la inteligencia. Dice, el que dentro de ustedes se considere sabio e inteligente, que lo demuestre con su buena conducta. Ya, ahí es donde ya empezamos, mis amados hermanos, a ir hablando un poquito más de las cosas, de cómo se tiene que demostrar la sabiduría dentro del matrimonio, y es demostrando que hay una buena conducta. Ahora ayúdenme con esto. ¿Quieren tomarlo como personal o quieren decírselo al cónyuge o cómo les gustaría que lo hicieran? No lo sé, pero ayúdenme. Como estamos hablando del matrimonio, mejor tomemos lo personal. ¿Cómo en mi casa, en mi matrimonio, cómo puedo demostrar que soy sabio por mi buena conducta? ¿Qué debería de hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pónganme un ejemplo ustedes.
Por ejemplo, ¿verdad? Si hay conflicto, la Biblia dice que el sabio ve el mal y es lo que le gusta. No, ve el mal, dice, y se aparta. Entonces, mis amados hermanos, aquí está, es donde muchas veces ustedes y yo nos damos cuenta de que algo no está bien ahí, tal vez en el corazón de mi esposa, de mi esposo, y en lugar tal vez de evitar el conflicto, de ser sabios y apartarnos, hurgamos y provocamos. ¿Eso qué es? Definitivamente no es sabiduría, eso es. Miren, espero yo que nunca se les vaya a ocurrir hacer eso, pero yo me acuerdo ahorita de un matrimonio que el hombre era alto y cuando hacía la mano así, eso no parecía mano, parecía, no sé ni qué parecía, pero una gran mano. Y cuando habían problemas, a veces abusivamente le pegaba a su esposa, pero le pegaba así. ¿Y qué creen que hacía la mujer sabia? ¿Saben qué hacía? ¿Ves? Le decía, ni buen hombre sos, ni pegar podés, así pegame, mirá, le decía. ¿Qué es eso, mis amados hermanos? Tampoco es buena conducta que el otro le esté pegando, ¿verdad? Pero solo les pongo el ejemplo de que muchas veces sabemos, mis amados hermanos, que las cosas no están bien y provocamos. Y andamos ahí y decimos que va a puyar y va a puyar. ¿Eso qué es? Eso es una mala conducta. Eso es no tener sabiduría dentro del matrimonio. Eso es falta de fruto de sabiduría dentro del matrimonio. Entonces, si ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que hay algo que a nuestro cónyuge no le gusta, evitemos. Le voy a poner pausa a esto. ¿Por qué lo hizo ella? Para provocar. Entonces yo les pregunto y no me respondan, respóndanse ustedes ahí en su corazón. ¿Acaso no pasa eso a veces en los matrimonios? De que sabemos qué es lo que no le gusta y más por molestar lo hacemos. ¿Eso falta de qué es? Falta de sabiduría, falta de frutos dentro del matrimonio, porque dice acá, si ustedes se creen sabios e inteligentes, gloria a Dios, demuéstrenlo con su buena conducta. Amén. Yo sé, mis amados hermanos, que muchas veces el gran problema con nosotros, digo todos los que estamos casados, es que somos demasiado orgullosos. Todos los matrimonios, yo no conozco un matrimonio que me venga a mí a decir que pura humildad, son puros cuentos. Voy a ponerle pausa a lo que encontré ahí. Si no, Dios me guarda. Pero tengo muy buenos secretos, por si algún día quieren saberlo. Ok, ¿por qué les digo todo esto? Porque ahí me di cuenta, mis amados hermanos, de los grandes y graves conflictos que habían en ese matrimonio. Y ya estoy grabando. Estoy grabando. Entonces les digo esto porque si algo el ser humano, aquí ya no estoy hablando de pastores o no, si de algo carece, es de sabiduría. ¿Por qué? Porque somos demasiado orgullosos. Queremos que las cosas se hagan como nosotros decimos y si el otro no está de acuerdo, problema, ya me enojé. ¿Por qué? Aparte, por falta de sabiduría, por orgulloso. Entonces ustedes y yo evitemos, mis amados hermanos, todo esto porque uno de los frutos dentro del matrimonio es la sabiduría. ¿Decimos amén? Y la sabiduría, ¿cómo se demuestra? Con buena conducta. Sigue diciendo que con su buena conducta muestre sus buenas obras. Amén. Pero ahora miren lo que sigue. No sé si lo logran ver ahí, mis amados hermanos. Ya hablamos de la buena conducta y las buenas obras. Pero ahora dice que con dulzura y humildad de la verdadera sabiduría. De 1 a 10, díganme ustedes, ¿qué tan dulces se consideran ustedes? Allá en Guatemala había unos chicles, aquí creo que también hay, pero no sé si se llaman igual, que igual se miraba la bolita puro chicle, ¿verdad? Pero yo creo que todos tenemos la idea de que un chicle, pues es dulce, ¿sí o no? Pues allá en Guatemala habían esos chicles, pero cuando uno se los metía a la boca, esas cosas no eran dulces, eran ácidas, pero era un ácido tan feo que se sacaba las lágrimas a uno. Ok, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Porque de 1 a 10, ¿qué tan dulces se consideran? O como esos chicles.
Solo uno que me diga de 1 a 10 cuánta dulzura hay. 7.5. Ok. Entonces, mis amados hermanos, miren cómo se demuestra esto, con dulzura. Ahora ayuden. ¿Y cómo es tratar al cónyuge con dulzura? Solo uno. ¿Ah? No, con hechos. ¿Cómo lo tratan con dulzura? O sea, porque yo soy pura dulzura. ¿Cómo entonces alguien que es pura dulzura trata a su cónyuge? Con amor, con respeto, pero no me convence. O sea, ¿qué hace para demostrar esa dulzura? Yo pienso que tal vez hablarle bien, aunque sea o hable mal. Miren, pues, a la pastora dio un punto muy importante. Si ustedes se recuerdan, yo he estado meditando y hace algún tiempo les dije que les quiero hablar de la inteligencia emocional. Porque ese es otro de los grandes conflictos que tenemos lamentablemente dentro del matrimonio. Como lo decía mi esposa, ¿verdad? Si el cónyuge me habla áspero, pero yo tengo dulzura, le voy a responder con amabilidad, con dulzura. No le voy a responder como él o como ella me habló. Y esa es una de las cosas que a nosotros muchas veces nos falta y está vinculado con la inteligencia que le dije, emocional. Amén. Entonces, yo no sé, mis amados, pero ¿cómo? Dulzura y humildad. Ok, dulzura 7.5, pastor. ¿Y humildad? ¿Cuántos se ponen en humildad, mis amados hermanos? Solo uno. Yo soy demasiado humilde, pastor, que no le voy a responder. Ok, ¿se dan cuenta? Dentro del matrimonio, no sé ustedes pues ¿qué piensan de esto que les voy a decir? ¿Acaso no estas tres cosas que hemos mencionado, la conducta, la dulzura y la humildad, no son graves problemas dentro del matrimonio? ¿Por qué? Porque lamentablemente padecemos de mucha mala conducta. No hay tanta dulzura y humildad. Como aquí usan un dicho aquí en Costa Rica que dice, humildad pásala. Humildad, otro poco menos. Ok, la conducta, la dulzura y la humildad, para que no se me pierdan, son consecuencia de la sabiduría. Y la sabiduría es un fruto del matrimonio. Amén. Entonces, yo creo que los solteros, ¿verdad? Todos aquellos que están en edad para casarse, antes de anhelar casarse, deberían de ver estos frutos. O sea, ¿qué tanto fruto he dado en conducta, en dulzura y en humildad? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, mis amados hermanos, pero yo veo, esto no solamente aquí, sino allá en Guatemala, muchas parejas de novios, que se hicieron novios. Pero yo le decía a mi esposa, pero yo no miro que haya algo ahí así como tal vez cuando uno se enamoró. Yo, por ejemplo, cuando me enamoré, mi esposa me abrazaba, yo temblaba, me abrazaba con mucha fuerza. Y yo veo que eso se ha perdido. O sea, se hacen novios, pero se tratan como que fueran compañeros, ni siquiera amigos. Entonces, si no está eso ahí, mis amados, de dulzura, humildad, es que el conflicto es de que ustedes, los que estamos casados, nos hemos dado cuenta, no es de que sí, cuando me case voy a ser dulce, voy a ser humilde. ¿Qué pasa ya casados? Ya cuando se empieza a ver, por más dulce, humilde y buena conducta que yo lleve al matrimonio, ya cuando empiezo a ver que él es todo lo contrario a mí,
ella es todo lo contrario a mí, esa conducta, esa dulzura y esa humildad desaparece. Entonces, por eso, mis amados hermanos, es importantísimo el dar frutos. Decimos amén. Ya me detuve demasiado acá, todavía tengo 15. Dice, pero si tenéis celos, vean, amargos, ambiciones egoístas en vuestro corazón, no seáis arrogantes, dice, y como resultado desafiéis la verdad. Esta sabiduría superficial no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal. Dice esta versión secular, natural, no es espiritual e incluso, dice, demoníaca. Entonces, miren, vuelvo a leer acá. Donde hay sabiduría, donde hay frutos, hay sabiduría. Donde hay sabiduría y buena conducta y dulzura, hay humildad. Pero miren que es lo opuesto, dice. Pero muchas veces, voy a parafrasear un poquito, en lugar de buena conducta, dulzura y humildad, lo que hay son celos. Y no solamente dice celos, sino todavía dice celos amargos. ¿Alguien me puede ayudar con esto, mis amados hermanos? Ok, ¿qué sería solo tener celos? Pero ¿qué sería celos amargos? Celos que amargan. ¿Qué sería celos? ¿Cómo? Ok, miren esto pues. Celos amargos. O sea, no solamente hay celos amargos, hay desconfianza y aparte hay enojo. Miren, es que los celulares, mis amados hermanos, han venido a propiciar demasiados problemas. Por ejemplo, llaman una vez, no contesta. La segunda vez contesta. ¿Y con quién está? ¿En dónde está? ¿Qué está haciendo? Mande foto para ver. ¿Eso qué es? Desconfianza. Y yo no sé si alguna vez, bendito Dios, a mí que yo recuerde, nunca me ha pasado. Y si me pasa, nunca voy a mandar foto tampoco. Pero ¿cómo se siente una persona, mis amados hermanos, que le están diciendo, mande foto, quiero ver, ¿qué está haciendo? ¿Con quién está? ¿Dónde anda? ¿Cómo se siente? Hostigado. Yo siento que sí, hostigado, y eso puede producir amargura. Amén. Entonces, esto es lo que de nuestros matrimonios, si es que lo hubiera, ¿verdad? Porque además el apóstol Santiago ahí lo está diciendo, hay que sacar celos y amargura, no pueden haber. Y miren esto lo que dice acá, y ambiciones egoístas en vuestro corazón. Miren pues, yo siento que el tener ciertas ambiciones es bueno, porque si no uno muchas veces no prospera, mis amados. Llega un punto en el que ya todo me da igual. No, hombre, uno tiene que tener ambición de algo en la vida, querer prosperar, sobre todo tener al Señor en el corazón. Pero aquí dice ambiciones egoístas. Dentro de un matrimonio, mis amados hermanos, yo no puedo, hoy por ejemplo en el estudio de pastores, el apóstol Juan nos decía que como Ministerio de Benecer Costa Rica, tenemos que tener todos la misma visión. Ok, dentro del matrimonio no podemos, mis amados hermanos, tener una ambición, al ser la ambición egoísta. O sea, la ambición es mía, pero no importa si a mi esposa, a mis hijos, a mi casa, a la iglesia les va mal, con que yo cumpla lo que yo quiero, punto. Pero dentro de un matrimonio yo no puedo tener mi visión, mi esposa su visión. ¿Por qué? Porque se va a fracasar. Y el apóstol Sergio nos contó que en una oportunidad dice que llegó una pareja con él a decirle que si él los podía casar. Y él notó que las manos del muchacho iban algo sucias, un poquito más de lo normal, ¿verdad? Y la mano de la muchacha pues muy limpias. Y como consecuencia de notar eso, dice que les preguntó, ¿y tú a qué te dedicas? Dice que le dijo a la muchacha, yo soy doctora, le dijo. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy mecánico, dice. Y eso solo hecho, dice que le bastó a él para decir, no los puedo casar. ¿Por qué creen que no los podía casar?
Él dio su explicación después, ¿verdad? Porque luego, ya cuando vengan todos los doctores a la casa, todo, puede llegar un momento en el que ella no se va a sentir orgullosa de, tal vez, ven, lo voy a presentar a mi esposo y él todo sucio. Entonces dijo no, y él contó que no los casó. Entonces son pequeñas cosas, mis amados hermanos, que se tienen que ir echando de ver, porque si no, esto puede hacer que los frutos pues no se den dentro del matrimonio. Y aquí, para mí, este es uno de los frutos más importantes, la sabiduría. Amén. Entonces, en tu matrimonio, mi amado hermano, o sea, tú no puedes anhelar algo a expensas de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, sino lo que tienes que anhelar, lo tienes que anhelar por ellos, para ellos, por ti también, pero no actuando de una forma egoísta, porque cuando se es egoísta, se piensa solo en uno, y los demás, ahí si quieren, pues que lo hagan, si pueden, si no, no, en el matrimonio ya no puede ser así. En el matrimonio no puedo estar yo en paz y mi cónyuge, por mis acciones, en problemas. Sino en el matrimonio, todo aquello que yo vaya a hacer tiene que propiciar la paz del matrimonio, porque para eso nos casamos. Amén. Y si hay algo, mis amados hermanos, que yo hice dentro de mi matrimonio y le quitó la paz a mi matrimonio, entonces ahí hay una ambición egoísta. Eso hay que sacarlo. ¿Decimos amén? Y miren lo que dice acá. Y por último, número 3, y no seáis arrogantes. Este es un conflicto, mis amados hermanos, que siempre yo me lo pregunto, ¿verdad? Pero al final la respuesta siempre es la misma. ¿Por qué? Se supone que si nos casamos con la persona que nos casamos, se supone que nos casamos porque lo amamos, porque la amamos, entiéndase, ¿verdad? ¿Y por qué después ya de tanto casado voy a andar yo con arrogancias? El gran conflicto es, mis amados hermanos, aquí habla de arrogante, es que miren, si nos escudriñamos, somos un poquito orgullosos, mis amados. A veces no somos un poquito, sino suficientemente orgullosos. Y por eso es que muchas veces no puede haber paz en nuestros matrimonios, no puede haber paz en nuestras casas. Nada nos cuesta dar el brazo a torcer. Tengo muchos ejemplos en la cabeza. ¿Alguno de ustedes es de aquellas personas que les gusta estar meneando las cosas en su casa? O sea, un día están de una forma y cuando uno llega a la semana ya están de otra forma. ¿Sí les gusta? Ok, ¿alguna vez tuvieron problemas por eso? Porque tal vez ustedes colocaron las cosas así y cuando llegó alguien se las cambió. Así es. Ok, hablando de esto, ¿qué nos cuesta? Ya está bien, lo movió. Es que se quede 2 días. A la semana le vuelvo a cambiar. ¿Qué nos cuesta? No, es que yo lo que... ¿Qué nos cuesta? ¿Cuesta o no cuesta? No cuesta, pero cuando hay arrogancia, ahorita me lo cambié porque yo por su santo. No cuesta nada. Bueno, tengo otro ejemplo, pero ya se me fue el tiempo. Sigue diciendo, y como resultado de desafiéis, dice la verdad, esta sabiduría, bueno, ya lo leí. Y número 2, ¿cuál es el otro punto como fruto de la sabiduría? Ser instruido. Hechos 18:25 dice, el hombre había sido instruido en el camino del Señor, escuchen, y siendo apasionado espiritualmente, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús. Aunque solo conocía el bautismo de Juan. Aquí está hablando de un hombre llamado Apolos. Pero miren esto. Este hombre dice que había sido instruido en el camino del Señor. Entonces, mis amados hermanos, si algo ustedes y yo tenemos que buscar dentro de nuestro matrimonio, pues si ya hay hijos también, de ser instruidos todos en el camino del Señor. Amén. Bueno, voy a ir terminando, aunque todavía tengo más. Dice acá, siendo apasionado, que haya un mismo sentir en nosotros, mis amados. Miren, un conflicto que nosotros como pastores hemos notado es de que es muy difícil a veces,
amén, porque sí se puede, que el matrimonio, estoy hablando a nivel general, los dos crezcan juntos. Alguien nos hizo un comentario, no sé si fue a mí o a la pastora o a alguien, yo creo que la pastora, ella me lo contó a mí, pero yo hago de cuenta que ahí estaba. Que alguien estaba hablando de nosotros y el comentario que hicieron fue de que, algo así me recuerdo, si no me equivoco, pues ahí les decís cómo es, de que notaban una diferencia, de que en nuestro matrimonio no era uno ni era el otro el que caminaba, sino somos los dos. O sea, ¿cómo creen que yo me sentí cuando yo escuché eso? Y ese comentario no vino de cualquier persona, porque, bueno, no sé de quién vino, pero no es cualquiera. El asunto es ese, mis amados hermanos, de que es difícil de que los matrimonios caminen de la mano. Por esto que dice acá, siendo apasionados espiritualmente, deberíamos de buscar que en nuestros matrimonios, en nuestras casas, todos deberíamos de manejar el mismo nivel espiritual. A veces les digo, en la casa nos pasa de que hay que hacer, vamos a poner el ejemplo de orar. A veces a mí se me olvida, a veces se le olvida a mi esposa, ella me recuerda, le recuerdo yo, y cuando por alguna situación se nos olvida a los dos, ahí va Mercy a orar. Pero siempre hay oración en la casa. Pero imagínense un momento en el que nadie se acuerda que hay que orar. Entonces, este es algo muy importante en tu casa y en mi casa, mi amado hermano, donde vivas, con quien vivas, amén, de tratar la forma de que haya un mismo nivel espiritual, amén, un mismo deseo por las cosas de Dios. Todavía tengo unos minutitos acá. Hablaba y enseñaba con exactitud, algo similar a lo que habíamos hablado con el apóstol, ¿con quién estábamos? Don Esdras, amén. Bueno, mira, aquí todavía me faltan, mis amados hermanos. Vamos a dejarlo ahí. Sí, aquí está el otro. Sí, todavía falta más. Este es el siguiente. Luego viene aquí el otro, pero espero yo haberme dado a entender con esto de que en el matrimonio, mis amados hermanos, se necesita sabiduría. Amén. Necesitamos sabiduría. Que el Señor pues nos la dé. Termino con esto. La Biblia dice que si alguno es falto de sabiduría, ¿qué dice que tienen que hacer? La pida. Amén. Y el Señor le da a cada uno, mis amados hermanos, conforme a su necesidad. Pero también le da a cada uno conforme a su capacidad. Amén. Entonces yo creo que esta noche pues es una buena noche para que todos, sin excepción, amén, pues le pidamos a Dios sabiduría. Amén. Recuérdense que aunque la Biblia no dice exactamente, el original no dice que Salomón pidió sabiduría. Lo que el original dice es que Salomón pidió un entendido. Pero en nuestra Biblia lo pusieron pidió sabiduría. ¿Y qué le pasó a Salomón cuando él pidió sabiduría? Dice la Biblia que el Señor le dio lo que pidió. ¿Y qué pasó con lo que no pidió? También se lo dio. Amén. Entonces esta es una buena noche para que el Señor nos dé lo que pedimos y también nos va a dar lo que no pedimos. Decimos amén, amén y amén.